Vamos a ver ahora infecciones en inmunodeprimidos y también infecciones intrahospitalarias. ¿Qué tenemos acá? Defectos inmunitarios asociados a cierto tipo de infección. Una tabla que recoge esto. Trastornos de fagocitos, o sea, problema de macrófagos que no pueden fagocitar. Eso se va a ver en problemas como la leucemia aguda. En leucemia aguda no hay esa fagocitosis adecuada. Y también puede ser por fármacos, corticoides a dosis altas. Entonces, el problema inmune en estos pacientes. Una cosa es fagocitosis, otra es movilización del fagocito. ¿Quién va a alterar la movilización? El síndrome del leucocito perezoso. Hay eso, esa enfermedad es primaria. Algunos nacen con eso. Eso es más o menos benigno. También fármacos como alquilantes y corticoides. Neutropenia, baja los neutrófilos, la aplasia medular, la leucemia aguda y las quimioterapias que tengan antimetabolitos. Trastornos de inmunidad celular, ¿no? El linfocito, CD4, el CD8, VIH, enfermedad de Hodgkin como enfermedades y fármacos, corticoides, anticuerpos antilinfocitarios como el rituximab, ¿no? El infliximab también podría ser, ciclosporina, anticuerpos antifactor de necrosis tumoral, ahí también está el etanercept, el infliximab y tacrolimus, ¿no? Disminución de inmunoglobulinas, mieloma múltiple, si bien ahí aumenta una inmunoglobulina, pero bajan las otras, la leucemia linfoide crónica y también antimetabolitos y alquilantes. Como pueden ver, miren, corticoides está en casi todos. Corticoides causa varios problemas inmunes. Acá también está otros trastornos como la inmunidad humoral. ¿Quién altera la inmunidad humoral? Hay enfermedades congénitas, el mieloma múltiple, la leucemia linfática crónica, gérmenes que van a estar acá involucrados, o sea, qué infecciones pueden involucrar esta inmunidad o pueden darse cuando esté involucrada esta enfermedad. Neumococo, hemófilus, meningococo, estafilococos, giardia. O sea, son más o menos comunes. Si se altera la inmunidad celular, puedo tener infecciones por listeria, micobacteria, herpes, parásitos intracelulares y hongos. Y esto se da en enfermedades congénitas, sarcoidosis, enfermedad de Hodgkin, SIDA. Si se altera el complemento, puede dar infecciones por neumococo y neisseria. Puede haber enfermedades congénitas, hepatopatías, lupus. Si tengo neutropenia, puedo tener infecciones con frecuencia por bacilos gram negativos, sobre todo pseudomonas, estafilococos y hongos. Y esto se da post-quimioterapia o enfermedades congénitas. ¿Qué germen da, sobre todo cuando hay alteración de la fagocitosis? Estafilococo. En enfermedades granulomatosas crónicas, síndrome de Job, síndrome de Chereer-Hidashi. Son formas en las cuales, formas primarias en las cuales la fagocitosis está alterada. Y la esplenectomía es factor de riesgo para quienes les dije, para enfermedades que sean producidas por gérmenes capsulados, ¿no es cierto? Y ahí ¿quién está? Neumococo, hemófilus, también babesia, plasmodium y neisseria, ¿ya? Entonces no solo son bacterias ahí, sino también parásitos en ese tipo de entidad. La neutropenia es algo importante, ¿no? De todo esto que hemos visto, la neutropenia es algo importante. Y ahí están diversos casos de neutropenia. Hay neutropenia por trastornos de la médula ósea, por ejemplo, la anemia plásica, la aplasia pura de leucocitos, hay congénicas, hay neutropenias cíclicas, que es más o menos benigno. Por ciertos tiempos, estos pacientes tienen leucopenia y luego se recupera, y es una leucopenia leve. Fármacos, sulfonamidas, clopromacina, procainamida, cefalosporinas, antirretrovirales, etcétera, etcétera. Y hay crónicas benignas. También hay trastornos periféricos, el hiperesplenismo, por ejemplo, los cirróticos tienen eso, hipertensión portal, la sepsis sobre todo ¿por quién? ¿Quién da neutropenia? Los gram negativos, recuerden, ¿no? Salmonella typhi se caracteriza por tener neutropenia y desviación izquierda, ¿no? Da leucopenia con desviación izquierda. También da en trastornos inmunes. También está el síndrome de Felty, y eso lo hemos referido antes, ¿no? Cuando hicimos nefro, les dije que era Felty. Felty era neutropenia por esplenomegalia
en pacientes con AR de larga data, ¿no es cierto? Claro que también puede haber anemia y plaquetopenia, les dije, pero lo más característico de Felty es que haya neutropenia. Luego también tenemos infección por VIH y neoplasias. Y importante, neutropenia es el manejo. Esto lo vemos en emergencia, hasta en consulta también nos puede venir en pacientes que han estado recibiendo quimioterapia, pacientes con leucemia y demás. Y lo que vemos en estos pacientes, neutropenia, ya hay que observarla. Pero cuando hay neutropenia febril, tenemos que tomar algunas actitudes, ¿no? ¿Qué es neutropenia febril? Es fiebre con neutrófilos menos de 500 o fiebre en un paciente que esperamos que los neutrófilos van a bajar, ¿ya? Por ejemplo, está un paciente con leucemia y es su primer día de quimioterapia y ese mismo día ya tiene 1000. Suponemos que ese paciente va a ir bajando más el número de neutrófilos. Entonces ese ya se considera neutropenia febril. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Bueno, obviamente una actuación inicial con exámenes amplios, un examen físico, exámenes de laboratorio, toma de cultivos y demás. Y vamos a estabilizar al paciente, ¿no? Si está inestable, todo paciente con neutropenia febril y inestable, se queda hospitalizado, tiene que tener terapia antibiótica empírica y obviamente su resucitación, puede ir a UCI o no, ¿ya? Todo inestable. Ahora, si el paciente, ¿qué tal? No está inestable, pero tiene neutropenia febril. ¿Qué hacemos? Vemos el riesgo. ¿Qué riesgo tiene? Para ver si se queda hospitalizado o le podemos dar de alta. ¿Qué nos da el riesgo? Expectativa de neutropenia grave, ¿no? Esos pacientes de primer día de quimioterapia ya tienen neutrófilos bajos, ¿no? O también puede ser paciente ya ingresado, es un hospitalizado, ¿no? Y hospitalizado hace neutropenia, eso es riesgo. Comorbilidades importantes, hepatopatías, ICC, cáncer diseminado, no controlado. Inestabilidad clínica, obviamente ya estábamos acá, pues no, si está con mucha taquicardia, hipotenso, ya está ahí. Enfermedad hepática, renal, tumor no controlado, neumonía, o sea, el hecho de que tenga neumonía, eso ya es malo, pues, ¿no? Ya es un factor de riesgo. También el tratamiento con algunos fármacos como el alentosumab. La mucositis es riesgo de hacer estafilococo, ¿no? Y si es grave de 3 a 4, ese también hay que observarlo. Y lo otro es un índice, el índice MASC. Si el índice MASC es menos de 21, es alto riesgo, ¿ya? Entonces este índice, mientras más alto sea, mejor es, ¿ya? Si es menos de 21, ahorita lo ponemos, es malo, ¿ya? Entonces ahí determinamos, ¿es de alto riesgo? Se queda. ¿Es bajo riesgo? ¿Qué hacemos? Podemos dar antibiótico intravenoso, una dosis, lo observamos 24 horas y le damos de alta. ¿Qué hacemos nosotros en emergencia? Antibiótico endovenoso, primera dosis y vaya nomás, ¿no? Eso es porque no hay camas y no tenemos cómo, ¿no? Pero si estamos en una clínica podríamos observarlo un ratito, ya lo observamos, todo bien y lo seguimos en forma ambulatoria. Lo que se recomienda es tener a la mano ese paciente que nos llame en cualquier momento, porque hay riesgo de todas maneras. Ya, pero le puedo dar de alta. Una forma de dar alta con antibioterapia a estos pacientes es amoxicilina, clavulámico con cipro. Ya, esa es una forma de tratar a estos pacientes en forma empírica. Ya, y ese tratamiento, ¿dónde lo saco? Sanford. Sanford. Pacientes neutropénicos febriles sin riesgo en forma ambulatoria, amoxicilina, clavulámico más cipro. ¿Ya? Y obviamente lo voy observando. Si tiene alto riesgo, se queda hospitalizado, tratamiento endovenoso, ¿no? ¿Y qué va a recibir este paciente? Sobre todo va a recibir un tratamiento que incluya pseudomona, ¿no? Entonces el tratamiento empírico común, ¿cuál es? Ceftazidima cipro, ceftazidima mica, cefipime, piperacilina tazobactam, ¿no? Esas cosas se usan. Y en algunos otros pacientes doy más. Si el paciente tiene riesgo de gram positivo resistente, o sea, un estafilococo meticilino resistente, ahí doy banco, ya agrego banco. ¿Cuándo voy a agregar banco? ¿A qué pacientes? Porque a todos le estamos dando ceftazipro, estoy cubriendo pseudomonas y gram negativos.
¿no? Sobre todo. Pero a los que voy a ampliar, ¿quiénes son? Por ejemplo, antecedente de ya haber tenido una de estas bacterias. Si está en shock séptico, una neutropenia con shock séptico, ya mero banco de frente, ¿ya? Una sospecha de infección de catéter, ¿no? Muchos de estos pacientes tienen catéter porto, ¿no? Por ahí se les pone la quimioterapia a los pacientes con cáncer. Entonces ahí nomás se le pone y se puede infectar. Entonces si eso está infectado, también hay que pensar estafilococo. Infecciones de partes blandas es estafilo y puede ser meticilino resistente también en este caso. Y mucositis grave, ¿ya? Entonces, si el paciente tiene estas características, banco, ¿ya? Y si el paciente tiene estas características, debo agregar el factor estimulante de colonias de granulocitos, o sea, el famoso filgastrin, que nos va a hacer aumentar pues la cuenta de neutrófilos, ¿no? ¿Qué pacientes deben recibir filgastrin? Los que tienen una neutropenia más de 10 días, los que tienen neutrófilos menos de 100, los mayores de 65 años con enfermedad descontrolada, una neumonía, toda neumonía es mala, hemos dicho, ahí también damos, shock séptico, la infección fúngica invasiva y también si hay enfermedades o infecciones nosocomiales, ¿ya? Ahí está el filgastrin. Entonces, hospitalizamos a todos, ceftazipro, ¿no? Gran negativos hay que cubrir, sobre todo a Pseudomonas. A algunos les damos filgastrin y a otros les damos cobertura para gram positivos resistentes. Y si no mejora con esto en 3 días, es posibilidad de rotarle o agregarle un fármaco antifúngico, ¿no? Podemos usar anfotericina, dependiendo. Y este es el índice MASC, ¿no? Es el que les dije que nos da severidad. Mientras más alto es, mejor. Menos de 21 es mal riesgo malo. Más de 21 es bueno. ¿Y qué da puntaje acá? La carga de la enfermedad. Asintomáticos o leves o moderados. Si no hay hipotensión, sumo. Si no hay EPOC, sumo. Si no hay infección fúngica previa, sumo. Si no hay deshidratación, sumo. Si el paciente es ambulatorio, que ha venido de afuera, sumo también. Y si es de edad de menos de 60, sumo. Mientras más sume, mejor. Y acá les ponemos algunos antibióticos para gérmenes resistentes. Antipseudomonas. Antipseudomonas, comenzamos con penicilinas, ¿ya? ¿Qué penicilinas son antipseudomonas? Las ureidopenicilinas, ¿ya? Y también podríamos agregar ahí las carboxipenicilinas, ¿ya? Pero esas no las tenemos acá, por eso no las he puesto. De las ureidopenicilinas, ¿cuáles son? Piperacilina, ticarcilina, ¿no? Pero piperacilina viene con tazobactam, ticarcilina con clavulámico, ¿ya? Ahí están. Luego vamos a cefalosporinas. De tercera para arriba pueden cubrir Pseudomonas. Ceftazidima, cefoperazona. Los dos hay en nuestro medio. Ambas cubren Pseudomonas, son de tercera. Cefipime de cuarta, también cubre. De quinta, ceftoralina, ceftobiprole, ceftolozane, no cubren Pseudomonas. Ya esas no cubren Pseudomonas por más que sean cefalosporinas avanzadas, ¿ya? Después tenemos algunos, los aminoglucósidos, tenemos quinolonas, y ahí lo pongo más grande al ciprofloxacino porque ese es mejor para Pseudomonas. Levo un poquito, ¿ya? Pero cipro es mejor en Pseudomonas, hablando de Pseudomonas, ¿eh? Porque si hablo, por ejemplo, de E. coli, levo va a tener mejor cobertura. Y si hablo de neumococo, levo, cipro para nada. No, hablando de Pseudomonas, mejor es cipro. Carbapenémicos todos, excepto ertapenem. No, ertapenem no cubre. Y ahí imipenem, doripenem y meropenem cubren. Tenemos astrionan y colistina, ¿ya? Entonces esos cubren Pseudomonas. Antimeticilino resistente, a la cabeza está vancomicina, linezolid, y ya está también hace un par de años una quinolona diseñada para meticilinos resistentes, el de la floxacino. Todavía no lo tenemos en nuestro medio, pero ya está ahí. Tetraciclinas, cotrimoxazol y rifampicina. Solo que estos tres últimos, como son vía orales, si los damos hay que dar de a 2, ¿ya? Entonces muchas veces están llegando pacientes, pies diabéticos, celulitis, que tienen su cultivo y todo, y sale meticilino resistente.
Entonces, ¿qué hacemos? Y está estable. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a hospitalizar para banco? No, pues. Entonces, ¿a ellos qué les damos? Una mezcla de Cotri con Rifan, por ejemplo, ¿no? Entonces, y eso va a curar ese tipo de enfermedades. Es una opción. Y acá le ponemos antianaerobios. Estos no son resistentes, pero hay que saberlos también. Las uridopenicilinas cubren. Cefoxitina, es importante, cefoxitina es cefalosporina de segunda, ¿no? Entonces, ¿alguna cefalosporina cubre anaerobios? Sí, la cefoxitina. ¿Ya? Cefoxitina, clindamicina, metronidazol, pero ahí hay una diferencia. Clindamicina es para anaerobios gram positivos y metronidazol para gram negativos. ¿No? Hay algo que siempre nos dicen, ¿no? Diafragma para arriba, clinda. Diafragma para abajo, metro. Y para genitales, clinda de nuevo. ¿Ya? Sobre todo en EPI y demás, hay clinda. Carbapenémicos también, aunque algunos hemos visto, ¿no? Y eso, meropenem más metronidazol, ¿no? Eso no sirve de nada, porque meropenem, carbapenémicos cubren ya los anaerobios también, ¿no? También cloranfenicol y las penicilinas a dosis altas pueden cubrir anaerobios. Y podríamos agregar otro germen que es resistente y está de moda, ¿cómo se llama? La EITU, la E. coli, también la Klebsiella, BLES, ¿no? Esas también tienen un tratamiento. ¿Qué tratamiento es? Carbapenémicos, ¿ya? Por más que su cultivo les diga sensible a aminoglucósidos, sensible a nitrofurantoína. Ya siempre, así siempre viene, ¿ah? ¿Y ahí qué le damos? ¿Aminoglucósidos? No, porque ese es un estudio in vitro. Y in vivo se ha estudiado y se ha visto que por más que diga sensible, en vivo es resistente un 75% de los casos. Entonces no me lo voy a jugar, pues si la gran mayoría también son resistentes. Ahora, nitro no doy, ¿por qué? Sí es sensible, ¿ah? Pero nitro no llega bien a vías urinarias altas, pues. Si fuera un NITU baja, le podría dar nitrofurantoína. Pero una pielonefritis no voy a tratar con nitrofurantoína. Entonces, ¿qué opción tenemos nosotros? Carbapenémico. Y una opción por ahí que yo suelo usar es fosfomicina, ¿ya? Sin embargo, ¿qué dicen las guías? Para usar fosfomicina en BLE, debo tener un cultivo que me diga que es sensible a fosfomicina, ¿ya? Sin embargo, la mayoría no te trae si es sensible o no a fosfomicina, entonces ya te la juegas, pues. Ahora, hay un nuevo fármaco que ha sido diseñado para BLES, una cefalosporina. ¿Cómo se llama? Es el ceftolozane. ¿No? Ceftolozane es una nueva cefalosporina que es diseñada para BLES. Eso todavía no llega por acá. Infecciones de trasplantados también son inmunodeprimidos, ¿no? Entonces hay algunas infecciones características. Por ejemplo, tenemos varios virus que infectan básicamente sangre, algunas veces pulmonares, algunas veces corazón, pueden ir al cerebro, al hígado y en piel, ¿no? Son ese tipo de infecciones. Hongos, básicamente cándida, histoplasma, criptococo. Esos se van a ver en inmunodeprimidos. Van a infectar casi todo, salvo cerebro y corazón, ¿no? Cerebro solo criptococo, ¿ya? Parásitos, eso es un poco más restringido. Tenemos toxoplasma que va a ir a pulmones, corazón y cerebro. Estrongiloides va a ir a pulmón. Trypanosoma cruzi más a corazón y Plasmodium falciparum sangre. Yo puedo tener en inmunodeprimidos. Y también puede haber en trasplantados por priones, pues, pero eso es por causa de trasplantar un órgano que haya sido infectado con priones, ¿no? Ahí está, es obviamente compromiso cerebral. Acá está el tipo de infección y el momento en que se da la infección y la probabilidad de qué infección es, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo las infecciones diseminadas. Si es diseminada, si es una enfermedad temprana, o sea, un mes después, máximo un mes después del trasplante, sospecho que el infectante es un aerobio gram negativo o gram positivo. O sea, básicamente es una bacteria gram negativa o gram positiva. Pero si la infección ya se ha dado entre el mes o el cuarto mes del trasplante, ya pienso en un hongo o una bacteria un poco más exquisita como la nocardia, Candida aspergillus. Y si la infección ya se da después de 6 meses, pueden ser bacterias encapsuladas como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Neisseria meningitidis.
¿ya? Es eso en caso de enfermedades diseminadas. Si yo tengo infección de piel y mucosas, la infección temprana es por el virus herpes, varicela, ¿no? Que es un herpes. En un periodo medio, ese es el herpes virus 6, y varicela otra vez en tardío. Pulmones, una infección pulmonar, neumonía en el periodo temprano, puede ser por gram negativo aeróbico, gram positivo, cándida, aspergillus, herpes, ¿no? Medio, ya se agrega acá el virus, citomegalovirus, virus respiratorios estacionales, y ahí ya importante, Pneumocystis jirovecii y toxoplasma. Y ya pasando los 6 meses, básicamente la infección pulmonar es por neumocistosis, ¿ya? Neumocistosis. Importante entonces el momento en que tiene la enfermedad. Tracto gastrointestinal básicamente va a ser afectado por citomegalovirus. ¿En qué periodo? Entre el mes y los 4 meses. Es una enfermedad media. El riñón se afecta en el periodo medio por este famoso virus BK. Se los dije, ¿no? El que es pariente del JC. El virus BK, adenovirus también. Y también puede ser tardío. Cerebro, el herpes 6, el primer mes, entre el primer y el 4 mes, el herpes 6 y el toxoplasma. Y después de los 6 meses del trasplante, toxoplasma y el virus JC, que se ve en VIH también, pero en trasplantados también se va. Y infecciones de médula ósea, por trasplante de médula ósea básicamente se da. Esto es temprano por el herpes, ¿no? Por el herpes. Y estos herpes 6 son reactivaciones, porque muchos de nosotros acá tenemos herpes 6, ¿ah? El herpes 6 lo hemos adquirido de chiquitos, y ahí está. Pero acá se reactivaría, pues. Es más, ¿quiénes contagian a los niños de herpes 6? Nosotros que lo tenemos, pues entonces él hace su exantema súbito, pues, ¿no? Que es la enfermedad de la roceola. Y para terminar esta parte, vamos a ver infecciones intrahospitalarias, que es toda infección debida a una atención hospitalaria, pues obviamente, que se da una vez transcurridas 72 horas de hospitalizarse, o hasta 15 días después de haber sido dado de alta. En forma general, porque esto va a variar según la infección. O sea, yo ingreso al hospital, tengo neumonía, al día siguiente es neumonía intrahospitalaria, no todavía. No tiene que pasar 72 horas para considerarlo como intrahospitalario. Salgo del hospital 2 días después de haber salido, tengo neumonía, es intrahospitalaria, claro, porque todavía estoy dentro de los 15 días del alta. ¿Ya? Eso es importante. ¿Y cuál es el germen involucrado más frecuente en infecciones intrahospitalarias? Ahí está. Primero E. coli, ¿ya? E. coli. Y de ahí estafilococo, pseudomonas. Son los 3 que se llevan el podio. Ya son los 3 que se llevan el podio. Después está enterococcus fecalis, etcétera, etcétera. Pero esos hay que considerar, ¿no? E. coli, estafilococo aureus, pseudomonas aeruginosa. ¿Y cuáles son las infecciones más frecuentes? Eso es preguntable, ¿no? En CTO he visto varias de estas preguntas, ¿no? Es bastante preguntable. ¿Cuál es la infección intrahospitalaria más frecuente? ITU, tracto urinario, ¿ya? Después, la herida operatoria. Después, el tracto respiratorio. Y después, la bacteremia primaria, ya en ese orden. Entonces hay que tomar en cuenta. La primera infección intrahospitalaria es del tracto urinario. Y ahí tenemos algunos criterios simplificados para cada tipo de infección intrahospitalaria, ¿ya? Porque lo común que era que sea, pues, dentro de las 72 horas, después de las 72 horas de ingreso y hasta 15 días después, pero con algunas cosas extra. Infección del sitio, lugar operatorio es cualquier secreción purulenta, absceso, celulitis difusa en el sitio de la intervención. Pero acá es hasta el mes siguiente de la operación, o sea, acá me expando un mes, ya no es 15 días nada más. Y si yo tengo una prótesis, se expande hasta 1 año. Ya, entonces acá el tiempo varía, ya eso hay que considerar. La bacteremia primaria o de catéter se considera cuando tienes hemocultivos positivos sin focalidad, ¿ya? En portador de catéter o signos inflamatorios en lugar de inserción, pues, ¿ya? Entonces no hay un foco, pero los hemocultivos han salido positivos. Y obviamente tiene fiebre, ¿no? Obviamente con fiebre.
una bacteriemia primaria, hemocultivo positivo, con el foco de origen en localización diferente al catéter. Digamos, pues, tienes el hemocultivo positivo E. coli y tienes una infección urinaria, ¿no? Y el catéter no ha habido problema. De repente el catéter sí te ha salido positivo también, pero era un estafilococo, epidermidis. Entonces, el estafilococo ahí no tiene nada que ver. Es la E. coli la que está causando la infección. Infección del tracto urinario es un urocultivo positivo con una o dos especies bacterianas con al menos 10 a las 5 bacterias, ¿no? Con oocitos clínicos asociados. Infección del tracto respiratorio requiere, pues, manifestaciones respiratorias, por lo menos estas: tos, esputo purulento y nuevo infiltrado en placa. Eso es importante, nuevo infiltrado en placa radiográfica. Porque puede hacer, pues, que yo tenga ya neumonía de afuera, vengo, ¿no? Tengo un infiltrado y aparece uno nuevo en el hospital, ¿no? Puede hacer que yo tenga ya una neumonía intrahospitalaria agregada a la previa, pero debe ser por un germen, pues, obviamente más virulento y un germen hospitalario, pues, ¿no? Estos son los tipos de infecciones del sitio operatorio o del lugar operatorio, ¿no? Ya está, les hemos dicho, era hasta 30 días, ¿no? Hasta 30 días o hasta un año si hay una prótesis, ¿no? Y ahí hay varios tipos. Hay infecciones superficiales, profundas, de órgano operatorio. ¿Cuál es la infección superficial? Es un exudado purulento que está básicamente en piel, tejido celular subcutáneo, por encima de las fascias. Eso es importante, por encima de las fascias. Se tiene un cultivo positivo y obviamente es diagnosticado por el cirujano o médico que atiende. Eso se va a repetir en todo. Una infección profunda es una presencia de exudado purulento que procede de la incisión quirúrgica y hasta en fascia o músculo. Y esto se puede ver por una dehiscencia espontánea o durante un proceso de reintervención, ¿no? Además hay colección purulenta o de signos de infección profunda, ¿no? Ya es una infección profunda de la incisión. El otro es infección de órgano o espacio. Esto también tiene que verse en una reintervención, porque fácilmente no se va a ver, o con una tomografía y demás, después de la operación. O con este drenaje. Drenaje colocado en la proximidad de órgano y sale, pues, material purulento, ¿no? He operado un apéndice, le dejo un dren Penrose, ¿no? Ahí en el lecho, y de ahí está drenando. Ya, pues es una infección de órgano o espacio, en ese caso en el espacio donde estaba el apéndice, ¿no? Con cultivo positivo y una colección purulenta o signos de infección de órgano o de espacio intervenido, ¿ya? ¿Y qué factores de riesgo hay para tener infecciones intrahospitalarias? Múltiples. Edad. Mientras más edad, peor. Las edades extremas, porque los recién nacidos también tienen ese problema, ¿no? La sepsis, ¿no? Que les puede dar. Comorbilidades, sobre todo cirrosis, diabetes, neoplasias, insuficiencia renal crónica, neutropenia. Otras infecciones, VIH sobre todo, ¿no? Medicamentos citostáticos, inmunosupresores, trauma, ¿no? Quemaduras, abreaciones que rompen la barrera de la piel y factores ambientales, alimentos y demás, ¿no? Hace poco en el hospital que hubo una casi epidemia de salmonela, ¿ya? En gineco, varias gestantes post cesárea con fiebre. Y a todos les salió aglutinaciones positivas. Tuvieron que hacer el estudio en nutrición. Que hicieron hisopado a todos los de nutrición, a todos los que servían, hisopado anal. Y que encontraron los enteropatógenos ahí. ¿Ve? Falta de cuidado en eso. Y fue una infección intrahospitalaria por factores básicamente ambientales, ¿no? Entonces, ahí está como factor de infección intrahospitalaria. Muy bien. Ahora vamos a ser sistemáticos en las infecciones de piel y partes blandas. Muy frecuentes en nuestra consulta, en emergencia, en todo sitio. Sin embargo, en preguntas de examen no viene mucho, ¿ya? Pero considerémosla. Ahí está. Esta la van a ver en pediatría. En pediatría sí debe venir. Bueno, la vamos a mencionar nomás porque esta es la más superficial de todas. Impético, ¿no? Tratamiento tópico, al menos que haya signos sistémicos, pero básicamente es tópico, mupirocina, ¿no? Y lo característico de esto que es la famosa costra mielicérica.
Bueno, en medicina en sí no viene, esto lo van a ver más en pediatría, ¿ya? Solo lo menciono porque tenemos que hacer una evolución de las enfermedades, porque la siguiente que viene es erisipela. Es una enfermedad un poco más profunda ¿ya? Que le gusta miembros y sobre todo cara. Miren cómo es la lesión, ¿no? Parece una quemadura solar, ¿no? Parece una quemadura solar, con signos sistémicos. ¿Qué es el compromiso? Dermis superior. También el, ¿cómo se llama? El impétigo también es superficial. Y estas dos son bien superficiales. Entonces, esta dermis superior y algunos vasos superficiales son los involucrados en erisipela. Grupo etario, niños, por eso lo van a ver bastante también en pediatría, pero también por nuestra parte, ancianos. ¿Quién es el causante? El estreptococo beta hemolítico, el piógenes. Localización, ya les dije, y estaba en la foto, miembros inferiores y cara. Clínica, es inicio agudo. Hay eritema, calor, edema, dolor en piel y manifestaciones sistémicas. Y eso es importante, acá hay bastante manifestación sistémica, fiebre, escalofríos, ¿no? Y lo importante es que la lesión se eleva por encima de la piel circundante, como hemos visto en nuestro gráfico, ¿no? Acá está elevado, ¿no? Todo eso está elevado. Entonces aparece la lesión más o menos aguda y tengo síntomas sistémicos. Eso es de erisipela, que nos importa más en nuestro caso, ancianos. Manifestaciones sistémicas, si hay manifestaciones sistémicas, cefazolina, ceftriaxona, ¿no? Si la infección es leve, penicilina oral, amoxicilina, macrólidos, clindamicina para los que tengan alergias. ¿Cuánto debe durar el tratamiento? 5 a 10 días, 7 días en promedio para estos pacientes. Celulitis, ya vamos profundizándonos más, característico, y esto sí ya es más de adultos, ¿no? Compromiso dermis, ¿ya? Y grasa subcutánea, por eso se llama celulitis, ¿no? No es la celulitis, la piel de naranja, sino es que va a atacar el tejido celular subcutáneo, ¿no? Adultos es el grupo etario. Etiología, estreptococo beta hemolítico, como el anterior, pero también se agrega estafilococo aureus, ya son los dos. Incluyen algunas cepas resistentes a la meticilina. Los meticilinos resistentes ya están siendo muy frecuentes en nuestra casuística. Localización, miembros. Puede haber periorbital, y ahí sí ya no va a ser adultos, ¿ah? Eso es en niños, ¿no? Las celulitis periorbitales, preceptales, eso se ven en niños, aunque también en adultos, ¿no? Bucales, pared abdominal. Clínica, eritema, calor, edema, y el curso es más indolente. No es como la otra que hemos visto, la otra era más fiebre, más compromiso. Esta, ahí tiene, ¿no? Puede haber fiebre, sí, pero ahí está la lesión, ¿no? No duele mucho y ya va cuando está muy grande, ¿no? Varios días después va al hospital o al médico. Y puede presentarse con o sin drenaje purulento o exudativo, ¿no? Entonces eso ya sería una celulitis abscedada, muchas veces presenta eso. Entonces, si es purulenta, sería bueno considerar tratamiento para meticilino resistente, aunque eso dicen las literaturas internacionales, ¿ya? O sea, considerar vancomicina, coti, tetraciclinas, linezolid. Tratamiento es 5 a 10 días, 7 días en promedio. ¿Yo qué hago con ellos? Yo generalmente les doy cotrimoxazol con rifampicina, ¿no? Para ver el meticilino resistente, podría ser. Y les doy de alta. Otros lo hospitalizan, ¿no? Lo hospitalizan y le dan su oxacilina y ven cómo va. Si mejora, ya está, pues bien, ¿no? Pero si a los 3 días sigue así, ya le cambian a banco, ¿no? Le cambian a banco. Cualquiera de los dos está bien. No purulento, dicloxa, clinda, cefalexina, oxa o cefazolina, ¿no? Entonces, no hay problema ahí, duración 5 a 10 días. Factores de riesgo, y es que hay que tratarlos en celulitis, ¿no? Y muchas veces vienen por de nuevo la misma celulitis y eso ya tiene mayor riesgo de resistencia. Interrupción de la barrera, por ejemplo, trauma. Y muchas veces picadura, ¿no? Me picó la araña, dicen picó, no, pues no dicen mordida. Me picó la araña, dicen, hace 3 días. Claro que no hay nada de mordedura, nada, pero está rojo, ¿no? Y es más una celulitis, ¿no? Le ha picado algún mosquito, la araña realmente, pero lo que tiene es celulitis. Abrasiones, heridas penetrantes, inflamación, eczemas o radioterapia. También puede causar celulitis. Infección de piel preexistente, por ejemplo, un impétigo.
Ya tuve mi impétigo que después se puede hacer celulitis. Ya estamos en peores problemas. Una tiña pedis, característico, ¿no? Y eso es para celulitis de pie. O varicela, y eso es peor. Siempre dicen las mamás, tu hijo tiene varicela, ya de una vez que le dé mi hijo, ¿no? Para que ya esté protegido. ¿Eso se hace? No, porque la varicela es mortal. No mucho, pero es mortal. Se muere básicamente por una sobreinfección. Le puede dar estafilococo encima y el paciente se muere. Es una causa de mortalidad bastante frecuente. ¿Y la otra cuál es? Cerebelitis, neumonitis, ¿no? Entonces, ahí está. Edema. Pacientes con edema crónico son susceptibles de tener celulitis, ¿no? Obstrucción linfática también, ¿ya? Entonces, son factores que hay que tratar. Vamos entrando más y está la piomiositis. Acá que comprometerá también músculo, pues, músculo. Y a veces la lesión no se ve, porque es más profunda, pues, ¿no? Puede tener dolor y demás. Este es un problema de miositis y es el músculo que está dentro, el afectado. Compromiso es una infección, pero importante, ¿ah? No necrosante, porque si hay necrosis yo ya estoy hablando de fasciitis necrotizante y es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces esta es una infección no necrosante del tejido muscular, es básicamente un absceso. Grupo de riesgo, no se den todos, pues, ¿no? Nosotros no vamos a tener una piomiositis, sino tendrán los diabéticos, los inmunodeprimidos. Y etiología es polimicrobiana, ¿ya? Y 95% dentro de la polimicrobiano que es, estafilococo siempre está, ¿ya? Siempre está ahí. Clínica, como les dije, indolente, yo no veo la lesión, pues. Luego hay signos sistémicos y hay marcadores de fase aguda positivos. Tratamiento es drenaje, eso tiene que drenarse, debridarse, pero después vemos ese tratamiento. Lo otro es el estima, una lesión de estima, ¿no? Más o menos característica. También se le llama impétigo ulcerativo, estima o impétigo ulcerativo. Compromiso dermis, ¿ya? Grupo etario, niños. Y acá cambia. Etiología, pseudomona, también se tocó beta-hemolítico, pero ya aumenta pseudomona, ¿ya? El impétigo ulcerativo o estima gangrenoso también le llaman, ¿ya? Y eso, yo he visto, hay preguntas de pediatría, ¿ya? Tomar en cuenta. No está considerado en nuestra casuística de infecto, pero en pediatría sí le he visto esta pregunta. Localización, miembros inferiores, le gusta más. Y la clínica al inicio semeja a un impétigo, ¿ya? Por eso se le llama impétigo ulcerativo. O sea, al inicio parece un impétigo. Pero la lesión va a penetrar a dermis, o sea, ya no es pues como superficial el impétigo, no, acá va a ir penetrando. Hace una úlcera, deja cicatriz, ¿no? Como la que hemos visto. Y esto ya es peor, pues, ¿no? Esta es una fasciitis necrotizante, ¿no? Con compromiso de fascia y todo. Es una infección profunda de tejido celular subcutáneo y hay una destrucción progresiva, ¿no? Y al inicio puede salvar la piel. O sea, lo que está necrosándose es lo de adentro. Por eso es que a veces no nos damos cuenta. ¿Qué tiene el paciente? Dolor. Es el primer síntoma. Y no vemos nada. Ah, vaya a casa. Toma tu paracetamol, ¿no? Y después ya aparece la necrosis, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Hay dos tipos de fasciitis necrotizante. Tipo 1, que es mixta, gérmenes mixtos, básicamente anaerobios, aerobios, y se da después de procedimientos quirúrgicos, ¿no? Y hay factores de riesgo como diabetes y enfermedad vascular periférica. Esa es mixta, tipo 1. Tipo 2 es monomicrobiana, ¿ya? Acá no hay mayor factor de riesgo. Streptococo piógenes, estafilococo, meticilino resistente son los causantes. Pero es un solo germen, pues, el que causa esto, ¿ya? Monomicrobiano. Ahí está la clínica, lo que les dije. Dolor inexplicable, muchas veces es así. No me he dado cuenta, solo duele. Puede ser la primera manifestación. O también puede ser dolor posoperatorio, postraumático, ¿no? Un trauma y me está doliendo. O posoperatorio, ¿no? Tener cuidado. Siempre cuento el caso que una vez nos pasó. Y pues fue una posoperatoria, pero de cirujano trucho. Porque era una cosmiatra que le había hecho a la paciente una liposucción, ¿ya? Y la paciente vino con fiebre y no decía nada más, calladita. Se le examina, tenía dolor, se le palpaba dolor. Después comenzó a crepitar y demás. La paciente con la justa se salvó, porque se entró a sala rápidamente, pasó a UCI,
y se salvó, ¿no? Se salvó, pero ha podido morirse, ¿no? Entonces, posoperatorio puede ser también, ¿no? Y sobre todo si no se toman las medidas adecuadas. Después de ese dolor inexplicable tenemos eritema difuso local, ¿no? Que aparece en 24 o 48 horas. O sea, yo tengo dolor las primeras horas, acudo rápidamente, porque es un dolor intenso, no le hace caso, generalmente no le hacen caso, y después al día siguiente viene con ese eritema que oscurece a color rojo púrpura. Y tiene ampollas, bulas, ¿no? Estas se van a llenar primero líquido claro, después ya tienen un líquido azul oscuro, ¿no? Marrón. Y hay obviamente fiebre, toxicidad sistémica. El 10% crepita, eso es importante. Estos pueden crepitar, pero solo el 10%. Porque si crepita, ¿qué estoy pensando? En anaerobios, pues, ¿no? Y eso ya es otra enfermedad, ¿ya? Pero este también puede crepitar, ¿ya? Este también puede crepitar. Y hay hipotensión, pues, ¿no? Y se lo lleva rápidamente al paciente. Un shock, muerte rápida. Tratamiento, lo más importante antes que antibiótico, quirúrgico, quirúrgico. Y si es tipo 1, como es polimicrobiano, hay que tener un amplio espectro. Y el monomicrobiano, penicilina G con clindamicina, basta, ¿no? A veces damos oxaclinda, también puede bastar. Pero el tratamiento quirúrgico es previo, ¿no? Hay que debridar. Y este es el que siempre crepita, pues. Si crepita, ¿qué pienso? Clostridium, anaerobio. Y esto es gangrena gaseosa, ¿no? Este es gangrena gaseosa. Y acá hay dos también, ¿no? Traumática y espontánea. Traumática, asociada a heridas traumáticas, hay compromiso vascular también por arma blanca, herida de bala o lesión por aplastamiento, ¿no? También puede ser por cirugía de intestino, no se ha operado y el Clostridium sale por ahí y va a ir luego a piel, por abortos, RPM prolongado, muerte fetal intrauterina, inyecciones intramusculares, ¿no? Y acá el 80% es por Clostridium perfringens, ¿ya? Clostridium perfringens. Y la espontánea es por otro Clostridium que llega en forma hematógena, ¿ya? Viene de otro sitio, viene del tracto digestivo, ¿ya? Y es el Clostridium septicum, ¿ya? Ese es espontáneo, no ha habido ningún factor como la lesión, la inyección, ni nada. Este es espontáneo. La clínica está también dolor inicial, dolor intenso, la piel afectada está pálida, luego tiene coloración bronce, luego coloración púrpura, como hemos visto en nuestra imagen, ¿no? Y es muy sensible, aparecen bulas que cambian de color, crepita y obviamente toda su toxicidad sistémica con fiebre, hipotensión y demás. Y se complica con falla multiorgánica, con falla hepática, con ictericia, insuficiencia renal, hipotensión, necrosis hepática. Tratamiento igual, hay que debridar. ¿Y qué se da? Penicilina más clindamicina o tetraciclina, ¿no? Lo que generalmente usamos nosotros penicilina y ya no usamos mucho en esta cosa. Oxaclinda, ¿no? Que bueno, oxa total pues es una penicilina, pero penicilina así pura no la solemos usar más. Y ahí está en resumen todas nuestras infecciones de partes blandas, ¿no? Impétigo, si hay pocas lesiones, tópico, mupirocina, tópica, ¿no? Si hay muchas lesiones, le podría dar un antibiótico, ¿no? Esta es literatura española, por eso dan cloxacilina, es lo que tienen allá como vía oral, ¿no? Pero nosotros tenemos dicloxacilina, ¿ya? Dicloxacilina usamos. A los cirujanos les gusta usar mucha cefalexina, también cubre muy bien los gram positivos, estafilococo y estreptococo, cefalexina también. En su efecto amoxiclavulámico, pues, ¿no? Erisipela celulitis se van a tratar igual, todo depende si hay signos sistémicos, si hay inmunodepresión, si hay recurrencia. Si no hay nada de eso, tratamiento oral, vaya a su casa, ¿no? ¿Qué le damos? Le podemos dar su penicilina, o sea, dicloxacilina, amoxiclavulámico, cefalexina, clinda, demás. Pero si hay todo esto, pues debe hospitalizarse, ¿no? Nosotros le damos oxacilina, endovenoso, también amoxiclavulámico, cefasolina. No sé por qué lo hacemos, pero normalmente hacemos eso nosotros, y en todos los hospitales, ¿no? Le damos el famoso combo oxaclinda, ¿ya? Y yo desde residente, yo me he puesto a buscar cuál es la literatura que diga que esa asociación es la que se debe dar. Nunca he encontrado, ¿ya? Pero ya pues lo hacemos por
porque así nos han enseñado y así lo hacemos, ¿no? Pero no, podría bastar con oxacilina o podría bastar con clina, ¿ya? Podría bastar. Pero así lo damos, ¿no? Así lo damos. La piomiositis, que nos faltó el tratamiento, ¿no? Depende si es menos de una semana o una semana. Si es una semana, menos de una semana, hay que cubrir estafilococo cefazolina, ¿no? Y si es más de una semana, quirúrgico, hay que drenar, que es un absceso, pues tenemos que drenarlo y luego el tratamiento antiestafilococo. Y toda infección necrosante, ya hemos visto, se tiene que debridar, tiene que ser quirúrgico, ¿no?